Muy bien. Claramente el IO-Link es un bus, pseudobús en crecimiento. Hablamos de crecimientos exponenciales, como podéis ver. Más de 2 millones de nodos vendidos ya en 2014. No tengo datos del año pasado, pero sigue en crecimiento totalmente al alza. A nivel comunidad IO-Link, hablamos de empresas de primer nivel, como somos los que estamos aquí hoy en la Asociación de Profibus, como puede ser Siemens, Moore Electronic, Festo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el IO-Link en realidad? El IO-Link es un bus aplicado para los sensores y elementos de campo. No es un bus como tal, con rápida conectividad, con un ancho de banda, digamos, importante, pero es un elemento de conexión, conectividad IO-Link, que nos permite una conectividad universal, inteligente y fácil. Hablamos de universal, ¿por qué? Porque puede trabajar bajo cualquier protocolo del mercado, en este caso. Hablamos de inteligente porque añade información, nos extiende la diagnosis de los elementos que tenemos en el campo, ¿vale? Y es fácil porque se cablea con un cableado estándar, no hace falta que sea trenzado y además nos aporta facilidad de uso digamos, en el uso de los sensores sobre todo y sustitución de ellos, por ejemplo, o parametrización. Bueno, algo sencillo, el uso y el cableado convencional de los sensores, ¿vale? Esto es un ejemplo tal cual de conectividad de sensor, ¿vale? Tenemos dos ejemplos. El ejemplo de un sensor analógico de toda la vida, que se conecta a la entrada analógica, también necesita alimentación. Luego tenemos otro elemento, que es una válvula proporcional de presión, que tiene 8 pin, que tiene también señal analógica de entrada, de salida, tiene algunas digitales, ¿sí? Tierra, alimentación, etc. ¿Qué pasaría si el hecho de conectar todo este elemento de forma pues, rudimentaria, como se ha estado haciendo hasta ahora, lo pudiésemos sustituir tal cual por este tipo de cableado y tipo de conectividad? Así es como se conecta un sensor complejo mediante IO-Link con un simple cable de métrica 12. Pasamos de conectividad paralela, hablamos de conectividad porque necesitamos una placa de señales digitales, una placa de señales analógicas, otra de alimentación o entradas y salidas analógicas. Entonces necesitaríamos 3 elementos de conectividad para un solo elemento, para un solo sensor. Si lo utilizamos mediante IO-Link, la ventaja es que lo reducimos todo a un tipo de conectividad inteligente y con un solo MTK12. Como os pongo aquí un poquito para que veáis las ventajas, hablamos de reducción de tiempo y complejidad de cableado, evidentemente, si pasamos del cableado paralelo a uno individual, mucho más sencillo. Menor espacio requerido en la instalación, pasamos de 3 módulos o 3 tarjetas a solo una tarjeta necesaria y los costes, evidentemente, pues acaban siendo más interesantes. ¿Por qué Festo apuesta por IO-Link? Bueno, apuesta por aportar a sus clientes una instalación más simplificada, ¿de acuerdo? Hablamos de lo que acabamos de comentar, que reemplaza el cableado paralelo. El parameter setting se hace de forma automática. Una vez parametrizamos un sensor, si lo queremos sustituir, IO-Link automáticamente le aplicaría los parámetros y no tendríamos que volver a sustituir esos parámetros y tocarlos, ¿de acuerdo? El diagnóstico ampliado, además, si nosotros quisiéramos en un cableado paralelo tener diagnosis, hablaríamos de programación en PLC un poco compleja. Si lo queremos en IO-Link, tan solo tenemos que coger el módulo de función y adquirir los datos de diagnóstico que este nos aporta. Muy bien, esto sería una clásica, digamos, ecuación de lo que veríamos en una máquina con IO-Link y con Profinet aguas arriba. En este caso, hablamos de un PLC maestro de Profinet y el mismo puede ser también maestro de IO-Link o ir a terceros, como es nuestra plataforma de automatización CPX, donde podríamos conectar los elementos IO-Link tanto de Festo como de terceros. IO-Link, como os he comentado, no es un bus como tal, es podemos decirle un pseudobus, es una conexión punto a punto, ¿vale? Al final, un máster tiene X puertos, pues puede conectar X
Si tiene 8 puertos, puede conectar 8 dispositivos. Por lo tanto, es conexión punto a punto. No se considera un bus de campo como tal, porque no puedes hacer una red en estrella o en anillo, etcétera, etcétera. Para hablar un poco de los elementos diferentes que hay en IO-Link, en cuanto a sensórica inteligente, hablamos de dos tipos de puertos, tipo puerto A y conexión tipo B. ¿Qué hay de diferente entre ellos? La diferencia principal es que el tipo B lleva integrada la alimentación eléctrica adicional para aquellos elementos que necesitan alimentar pues, bobinas, necesita alimentar sensor extra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando trabajamos con másters de tipo A que no tiene alimentación adicional, lo único que deberíamos hacer sería integrar una alimentación externa adicional al conector métrica 12, que es tan sencillo como poner una T y alimentar los pines 2 y 5 del métrica 12. ¿Vale? Aquí en este caso tenemos un ejemplo de terminal de válvulas de Festo, en el cual las bobinas evidentemente necesitan alimentación adicional para ser excitadas. ¿Cómo funciona IO-Link? Funciona mediante IODDs, que son los archivos de comunicación, los archivos de configuración que nos dan toda la información del elemento en sí. Hablamos de elementos tan fáciles como poner en el Google, ¿vale? Y tendríamos toda la información, ¿vale? Ponemos la referencia del sensor y nos daría el IODD que podemos cargar en la configuración que tenemos de todos los elementos. Este IODD nos dará información de diagnóstico, información de parámetros e información, evidentemente, de los datos que está obteniendo el sensor, de forma ya digital. Si es un sensor analógico, ya nos daría un valor no de 420 mA ni de 0 a 10 voltios, sino nos daría un valor traspuesto a presión, temperatura, volumen, lo que fuera. ¿Vale? También IO-Link es un buen candidato para la Industria 4.0, esto que escuchamos tanto hoy en día. ¿Por qué? Porque le aporta inteligencia a los elementos de campo, nos da un diagnóstico más complejo, ¿sí? Nos aporta un condition monitoring que no tendríamos sin programar de una forma un poco más complicada para cada elemento que tenemos en el campo, y al final nos aporta una rapidez de acción. El propio usuario de máquina podría reemplazar un elemento porque el propio elemento nuevo chuparía los parámetros de la red y no haría falta tener más conocimientos más allá. Ahora os voy a mostrar un poco por encima posibles soluciones que en este caso pues, Festo aporta. Os he hablado un poco de IO-Link en general. Pues Festo, por ejemplo, tiene soluciones IO-Link en cuanto a sensores de transmisión de posición de cilindro, en este caso, de hasta 200 milímetros. Hablamos de presostatos, ¿vale? Pequeños, con todos los rangos de presión existentes. Después, este nuevo presostato, el SPAN, que además permite la funcionalidad, para mí, más característica para un fabricante de maquinaria de serie, que sería la replicación, ¿vale?, de la parametrización del sensor en sí. ¿Qué es esto? Tú tienes un sensor donde lo parametrizas y sabes que esta máquina lo vas a tener que parametrizar a 4 bar. Lo guardas y lo vas conectando mediante IO-Link con los siguientes que van a ir conectando en las otras máquinas. Estos que estás conectando van a chupar los parámetros de este sensor maestro. Vas a tener los mismos parámetros de una forma mucho más sencilla que estar tecleando en el propio sensor para poner los parámetros de nuevo. Por lo tanto, la función de replicación de IO-Link para mí es un gran qué para un OEM de máquina serie o de aplicación serie. Elementos como sensores de caudal, válvulas proporcionales, que hemos visto antes el conexionado más complejo, habitualmente tendría hasta 8 pin, y con un cableado de 5 pin métrica 12 estándar sin apantallar de IO-Link ya podríamos controlarla tanto analógica como digitalmente. Evidentemente, terminales de válvulas, este es un paso más allá que ha dado Festo también. Hablamos de que no solo se ha quedado en los sensores, sino que también ha aplicado la tecnología IO-Link a terminales de válvulas. ¿Qué pasa con esto? Que mediante un solo cable métrica 12 estándar, sin necesidad de un nodo de bus más específico, a no ser que necesitáramos más velocidades, etcétera, etcétera,
Podemos conectar un terminal de válvulas con hasta 48 bobinas. Entonces, mediante IO-Link 48 bobinas, estamos hablando de un gran qué en cuanto a la facilidad de conexionado. Evidentemente, módulos de entradas para descentralizar. Y como nos ha comentado nuestro compañero Joan Pau de Festo anteriormente, también hemos ido un pelín más allí y hemos llegado a controlar mediante IO-Link movimiento eléctrico, como serían los ejes lineales, rotatorios, guiados, sin guiar, etcétera, etcétera, mediante la controladora CMMO. Por último, pues un elemento de vacío inteligente con función de eficiencia energética llamado OVEM, que al final lo podríamos controlar mediante IO-Link y es mucho más sencillo controlar con IO-Link que de forma estándar, ya que, como os podéis imaginar, lleva sensores integrados, señal analógica, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por mi parte es todo. Muchas gracias.